Hola amigos, bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto y de inmediato les presento las informaciones. No sin antes recordarles que en la parte inferior de sus pantallas está nuestra página web www.jn19television.com. Vámonos de inmediato con las informaciones. Durante su homilía de la misa dominical, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, reflexionó sobre el tiempo litúrgico de Adviento que hemos comenzado en la víspera. El Adviento es para celebrar la esperanza contra toda esperanza, la esperanza esperante, permanentemente abierta al Señor que viene. Y Dios nos ha constituido en seres esperantes, abiertos, justamente para entender la hondura de su presencia y de su venida. No sabemos todavía el día ni la hora en que eso se desarrollará. Por eso el tiempo está llamado a ser vivido siempre como una acogida del amor de Dios en el presente, de tal manera que en este Adviento están unidos esta apertura al que viene, ese Señor que viene y que vendrá definitivamente, y el hoy de todos los días que nos hace actuar en favor de la realización de aquello que esperamos. De todas las naciones vendrían, y vendrían por una razón, porque de ese monte saldría la palabra del Señor, que a la vez es justicia y derecho, y que haría que todos los pueblos de la tierra comprendieran que es necesario hacer un mundo distinto, en donde bellamente se describe hoy día: Israel será árbitro de las naciones, juez de pueblos numerosos, y de las espadas se forjarán arados, y de las lanzas podaderas. No se alzará la espada pueblo contra pueblo, y no se adiestrarán para la guerra. Que la Iglesia valora, reconoce la importancia de la democracia. La Iglesia no está en contra de la democracia, reconoce su valor. Pero la Iglesia siempre ha predicado en la historia, en la doctrina social de la Iglesia, que no hay mejor democracia que la participación. Ese cristianismo inteligente tiene uno de sus signos mejores en la actitud voluntaria de quien se dona porque ha reconocido los problemas y quiere resolverlos de alguna manera. Entremos en esa dinámica en este Adviento y hagamos que podamos prepararnos realmente a la venida de Jesús niño, viendo lejos la venida definitiva del Señor y viendo cerca que hoy ese niño que ya nació hace 20 siglos nos sigue llamando a actuar voluntariamente en el servicio de quienes más sufren. Hoy la Iglesia Católica recuerda a Santa Viviana, que es una virgen y mártir romana que vivió en el siglo IV en tiempos del emperador romano Juliano el Apóstata, así era llamado, quien se volvió pagano y puso fin al periodo de paz posterior al edicto de Milán, promulgado por Constantino, que concedió la libertad de culto a todos los cristianos. Recuerden, 2 de diciembre, Santa Viviana, patrona de los epilépticos. También hay un tema de medicina que aplicar en este caso, en la información sobre la vida y obras de esta santa que hoy la Iglesia recuerda y que está en la página que se muestra actualmente en pantalla. Y nos vamos a otra información. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dado inicio a la conferencia anual por la integridad. Durante su intervención ha sostenido que no se puede dar marcha atrás a la lucha contra la corrupción. Oportuna la realización de esta conferencia internacional por la integridad a iniciativa de la Contraloría. Vivimos un momento crucial en la lucha contra la corrupción. Sectores involucrados en actos ilícitos pretenden revertir todo lo avanzado y volver a foja cero. De ninguna manera podemos permitir que exista marcha atrás en esta cruzada. En este mes de diciembre se cumplirá el primer aniversario de referéndum que permitió a peruanas y peruanos de manera abrumadora pronunciarse libre y democráticamente en las urnas sobre qué país quieren para ellos, para sus hijos y para las próximas generaciones. El referéndum del 9 de diciembre del 2018 no fue solo un proceso para que la ciudadanía diga a través de su voto si está de acuerdo o no
con 4 reformas constitucionales en los ámbitos judicial y político que pusimos en sus manos. Fue una consulta para dotar al Estado de mejores herramientas a fin de combatir frontalmente la corrupción, prácticas y luchar contra la corrupción. Los ciudadanos también rechazaron el lavado de activos y el dinero sucio en la política y exigieron más y mejor control sobre el financiamiento de los partidos. Por último, exigieron una profunda renovación en la política, seguido por una grave crisis de corrupción representada por casos emblemáticos como Lavajato, como parte de un mecanismo de corrupción de amplias dimensiones y ramificaciones, implicando además a altos funcionarios, a expresidentes y dirigentes políticos. El año pasado, el 2018, fuimos testigos de otro escándalo de corrupción que golpeó el corazón mismo de la Administración de Justicia y donde estaban comprometidos altos funcionarios del sistema judicial y político en actos vedados como el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho y otro tipo de malas prácticas. Cuando no termina de develarse los alcances del caso Lavajato, los peruanos observamos que, con estupor e indignación, el tipo de relación oculta que mantuvieron algunas empresas con sectores políticos, una práctica irregular que a todas luces se ha mantenido por décadas al margen de la ley y del control. Hacemos una pausa, volvemos luego con más información para ustedes. Muy bien, continuamos. Esto es JN Noticias y Marianela Ledesma ha sido designada nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Se trata de la primera presidenta de este organismo. La magistrada Marianela Ledesma reemplaza a Ernesto Blume y asume como presidenta del Tribunal Constitucional. Augusto Ferrero Costa se convierte en el vicepresidente de dicha institución, que es el máximo ente defensor de la Constitución o la Carta Magna. Estamos en comunicación telefónica a esta hora con el doctor Antero Flores Arauz. Doctor, bienvenido a JN Noticias. Encantado de estar con ustedes en sus ondas tan importantes. ¿Cuál es su parecer sobre la elección de la magistrada Marianela Ledesma como nueva presidenta del Tribunal Constitucional? Realmente habría muchas posibilidades. Ella no ha sido presidenta antes y ya hay varios magistrados de los 7 que ya lo han sido. O sea que estaba en el bolo. Podría haber sido también reelección del doctor Blume, pero ya había manifestado que él no aceptaría una reelección porque ya quiere irse. Claro. Entonces es absolutamente normal que haya sido la doctora Ledesma la escogida, como pudo haber sido cualquier otro magistrado. ¿Qué implicancia tiene que ahora ella sea presidenta del Tribunal Constitucional? Precisamente aquella persona que hace unos días atrás había dado una denuncia sobre que alguien le había ofrecido que ella permanecería en el cargo como, magistrada del Tribunal Constitucional a cambio de votar a favor del habeas corpus de Keiko Fujimori. ¿Tiene alguna implicancia sobre ello? Ninguna. Hay muchas cosas que son lo que le llaman leyenda urbana. Vaya uno a saber cuál es la verdad. Lo cierto es que es una magistrada competente, nos gustarán algunos de sus votos, no nos gustarán otros, claro, pero siempre ha actuado con mucha corrección. ¿Considera que el Tribunal Constitucional ha actuado de acuerdo a los parámetros que la ley le permite en los últimos casos sonados, como por ejemplo el tema del el tema de la liberación de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori? Totalmente de acuerdo con la resolución del Tribunal Constitucional en el caso de la señora Keiko Fujimori Uchi, por una sencilla razón, porque esto no es ni absolución ni condena. Correcto. Esta es una medida que se dio en el Poder Judicial porque consideró que habría obstaculización al proceso o peligro de fuga o que podría haber una sentencia condenatoria de mayor volumen. Normalmente las causas penales se llevan en libertad. Uno investiga para poder condenar, de ser el caso, y privar de la libertad. Pero acá con estas detenciones preliminares y provisionales, ¿qué es lo que está sucediendo?
se ordena detención para investigar al revés. Y eso realmente es insólito, es inconveniente, hasta el Papa lo ha dicho. Hay una, en el mundo, no solamente en el Perú, hay un exceso en este tipo de carcelerías que son, como digo, preventivas. Tomando en cuenta que las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables, porque es el máximo ente en este caso, ¿tiene algún sentido el pedido del fiscal José Domingo Pérez de plantear un recurso de nulidad a la excarcelación de Keiko Fujimori? Bueno, lo puede hacer, sí, pero es absolutamente improcedente. La resolución del Tribunal Constitucional es final. No sería final en caso procediera un recurso impugnatorio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es el caso. Claro. En consecuencia, en este caso, el Tribunal Constitucional es la máxima instancia y nadie puede mover esta sentencia. Correcto. Muy bien, doctor Antero Flores Arauz, nosotros le agradecemos su participación en esta oportunidad de aquí en JN Noticias. Hasta otro momento. Con el mayor de los gustos, estoy a disposición de ustedes. Bien, muchísimas gracias. Vámonos con más información. Y esta mañana comenzó a operar el nuevo servicio Super Expreso, Avenida España en Lima del Metropolitano, que trasladará a los usuarios por las calles de la capital en un tiempo, según dicen, máximo de 45 minutos. Más de 4.000 pasajeros de los distritos de Comas, Caraballo, se verán beneficiados, según ha precisado el alcalde Jorge Muñoz. Este sistema hoy está en marcha blanca, es decir, en una suerte de prueba en caliente con los mismos pasajeros. Veamos cómo va luego durante la ejecución regular del servicio que se realice de este Super Expreso Comas, Avenida España. Y nos vamos a otras informaciones. Amigos, debo contarles que ningún vehículo podrá trasladarse a más de 60 km/h en el circuito de playas de la Costa Verde en Lima. Con esta disposición otorgada por la Municipalidad de Lima se espera reducir los accidentes. Tan transitada que une al menos a 6 distritos capitalinos a través del circuito de playas tiene ahora nuevos límites de velocidad. Hasta hace poco los vehículos podían transitar hasta 80 km/h, pero una resolución de la Gerencia de Transporte Urbano del municipio de Lima establece que el máximo es 60 por hora. De modo que como una medida paliativa es buena, pero confiamos que la policía es quien va a controlar, tenga los suficientes cinemómetros para controlar la velocidad. La disposición también establece que en los sectores donde se ubican los clubes privados, cerca a las playas La Pampilla, Macaja, Redondo y por las bajadas Marbella y San Martín, el límite máximo es de 40 km/h. ¿Qué opinas de esta nueva ordenanza? Es lo mejor, pero lo importante es que se respete esas normas. Por el exceso de velocidad nos lleva a accidentes, muchas veces no respetamos. Me parece bastante buena, de todas maneras eso va a evitar muchos accidentes de tránsito, mucha gente circula en verano por aquí. Que está bien, pues, ¿no? Es una medida para prevenir los accidentes vehiculares, ¿no? Yo creo que va a mejorar conforme el tiempo. Luis Quispecandia, presidente de Luzambar, aclara que la reducción de los límites de velocidad hacen que esta vía pierda la denominación de Vía Expresa Costa Verde. La avenida puede ser 60 kilómetros, Costa Verde puede ser 60 kilómetros, pero eso no significa que puede ir a 60 kilómetros siempre. El conductor tiene que conocer de que la velocidad tiene que ser prudente y razonable, que las condiciones de la vía, la iluminación, la presencia de los peatones, etcétera, obligan al conductor a desarrollar una velocidad prudente. Señala que hasta inicios de noviembre se tenía el número de 434 muertos por accidentes de tránsito en Lima. Con estas nuevas implementaciones se espera reducir los casos al menos un 10%. Bien, y el gobierno ha dado a conocer la lista de medicamentos que suman en total 31 medicinas que deberán venderse de forma obligatoria según ley. Hay una relación que el diario Gestión ha puesto sobre estos medicamentos que seguramente usted necesita y que ahora podrá encontrar en cualquier farmacia en su modalidad o en su formato de genérica para que no le cueste más. Sin embargo, hay que recordar que el gobierno en su momento había anunciado que la lista era de 40. Hay 9 medicamentos que no se están incluyendo en esta lista promovida ya o difundida ya por el gobierno. Y lo que sigue es una muy lamentable noticia. Mirta Patiño, recordada conductora de programas infantiles de televisión de allá, de la época de los años 70 y 80, ha fallecido hoy, según información de sus amigos,
y familiares más cercanos. Mirta Patiño nació en 1951, creció en Barranco, donde pasaría toda su vida y falleció a consecuencia de una prolongada enfermedad, mientras se encontraba internada en la clínica angloamericana. Nos vamos al ámbito internacional. El Papa Francisco ha dedicado un documento sobre los conceptos claves del pesebre navideño. En su nuevo documento papal, la Carta Admirabile Signum, el Papa envía 3 mensajes clave a los cristianos. El primero es una fuerte invitación a que esta tradición de poner el pesebre nunca se debilite. Es más, Francisco confía en que sea descubierta de nuevo y revitalizada en los lugares donde hubiera caído en desuso. También es muy favorable a que el pesebre no se limite solo al hogar, sino que se coloque en lugares de trabajo, escuelas, plazas, hospitales o incluso cárceles. El Papa recuerda el efecto positivo que tuvo el primer pesebre de la historia, el que hizo San Francisco en el siglo XIII. Rememora lo que dicen los cronistas de la época, que tras contemplar el pesebre en la gruta de Greccio, la gente regresó a sus casas colmados de alegría. De este modo, el pontífice subrayó cómo San Francisco hizo una gran obra de evangelización con la sencillez de aquel signo. Durante el resto de la carta, el Papa reflexiona sobre qué mensajes transmite el pesebre a cada cristiano en particular. Ofrece una pequeña meditación sobre algunas escenas clave de la Navidad. Por ejemplo, para decir que cada cristiano está llamado a predicar el Evangelio, recuerda la llegada de los magos o de los pastores. Francisco muestra cómo es bueno contemplar el pesebre para entender mejor el estilo de Dios, un estilo que, dice, aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre. Tenemos una información oficial de este Vatican News. Trienio de la Juventud en Paraguay. Jóvenes han denunciado males en su país. Entre otras cosas, ellos lamentan que la justicia se haya convertido en lo que han considerado es un instrumento corrupto y manejado por poderes políticos y económicos, siendo utilizada a favor de intereses particulares. Es la voz de los jóvenes que ha sido de alguna manera reforzada por la propia Iglesia hace ya unos meses atrás durante diversas actividades que viene realizando en el marco del pontificado del Papa Francisco. Vatican News nos traía esta información. Y el grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó el atentado perpetrado por un hombre que quitó la vida a 2 personas en las inmediaciones del Puente de Londres el pasado viernes. Detrás de este ataque ocurrido el viernes estaría el autodenominado Estado Islámico. Sin entregar evidencias, el grupo extremista dijo que el hombre que acuchilló a transeúntes en el Puente de Londres actuó en respuesta al llamado a perpetrar agresiones en los países de la coalición internacional que lucha contra los yihadistas. La policía británica, que aún no ha confirmado esta versión, descarta que haya habido más personas involucradas. Las autoridades identificaron al agresor como Usman Khan, de 28 años, quien estaba en libertad condicional tras cumplir 8 años de cárcel por planear atentados en la capital británica. Fue liberado de manera anticipada. Durante una entrevista con la BBC en 2008, rechazó ser un terrorista. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que es necesario endurecer las penas contra los señalados por terrorismo. En víspera de las elecciones generales de este 12 de diciembre, Johnson afirmó que su programa electoral pretende cambiar la ley para que este tipo de agresores pasen más tiempo en prisión. Tenemos ahora el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente. La cercanía al Señor invita a nuestro corazón a acercarse con amor a nuestros hermanos y hermanas, a tener una actitud de compasión hacia todos. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es. Hasta aquí, amigos, la información. Como siempre, gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más, pero sigan en JN19.